nos ayude, hermanos, en el desarrollo del estudio, y nuestro anhelo es que seamos llevados al Señor, un estudio devocional. El Señor nos ayude. Voy a decir algo. Quiero leer algo en el Salmo 22, uno de los grandes salmos, porciones acerca de la cruz. Voy a leer de algunos metáforos, ¿no? Versículo 6. El Señor dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me escarnecen, estiran la boca. Luego 12, versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Me abrieron su boca como un símil, león capaz y rugiente. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Estoy pensando en 8 y 9 de la segunda a los Corintios. Vamos a leerlo otra vez. El hermano Adín lo ha enfatizado. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, podemos decir, fuéramos enriquecidos. El punto que quiero hacer, hermanos, es eternamente rico, siendo deidad, una persona de la Trinidad, de la deidad, rico por la eternidad, dejó el cielo y vino aquí. No dejó su deidad, lo veló y vino acá. Ahora, se hizo pobre siendo rico. Exactamente a qué se refiere esta tremenda pobreza. ¿Solamente Belén? ¿Solamente el que muéstrame una moneda? ¿Solamente el que no nació en un palacio? No hay palacio en el mundo digno de su nacimiento. Va mucho más allá, hermano. Eso me llevó al Salmo 22. En la cruz horadaron sus manos y sus pies. Los judíos, toros, me rodearon toros, fuertes toros de Basán. Los judíos de aquella generación, fuera con este, crucifícale. Aceptaron César y rechazaron al Mesías. Perros me rodearon. El pueblo gentil no judío
Hermanos, este precioso 2 Corintios 8 y 9 no está hablando de pobreza material. Mucho más de allí es la cruz del Calvario. Nosotros no somos salvados porque Él se hizo pobre, sino la pobreza de la cruz. Este es la cruz del Calvario. Este es Él dando su vida, como vimos. Juan 10. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Nos ama por amor a vosotros. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros por su pobreza, la cruz del Calvario, una referencia tan directa a la cruz. Y termino. 9 y 15. 8 y 9, 27 palabras. 9 y 15, 7 palabras. Gracias a Dios por su regalo, su don inefable. Exponer es imposible. Describir, decir, el don de Dios, su Hijo en la cruz del Calvario, poniendo su vida por nosotros. Estamos aquí y ahora vamos, Dios mediante, a celebrar la cena del Señor a las 10 de la mañana. Hermanos, aquí en este 2 versículos es de Él, de Él, de Él. Adelante con el estudio, por favor. Estaba pensando en Isaac cuando Abraham le llevó al monte Moria. Isaac podía llevar la leña. Pensé que era un muchacho fuerte. Su padre, un hombre ya anciano, pero Isaac no ofreció ningún tipo de resistencia para dejarse atar por su padre y puesto sobre el altar. Y en el versículo 9 se resalta la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor para con el pobre pecador. Y versículo 15, gracias a Dios por su don inefable, el don de Dios. O sea que, aunque la referencia aquí no es al Padre, pero Dios, como a veces cantamos, solo al Padre en gloria allí, del Hijo supo el amargor. Algún multimillonario podría dejar su país y tener toda su fortuna en bancos suizos y llegar a Venezuela y aquí no poderlos usar. Pero ese no es el caso del Señor Jesucristo. Estando en este mundo podía usar todos los recursos de sus riquezas, su poder, porque estando aquí al mismo tiempo estaba en el cielo. Él le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estando aquí en la tierra estaba allí. Él le dijo a Pedro: tengo poder, tengo autoridad para pedir hasta 12 legiones de ángeles. Tenía todo el poder, siempre lo tuvo en sus manos. Y el milagro que yo siempre veo es que él no haya usado eso, porque se hizo pobre. Pero como hemos oído, con el eterno presente de rico, hace varios años yo fui a un vertedero de basura viviendo allá en Chirwa para botar una basura, y había una familia, digo una familia porque era una pareja adulta mayor y uno joven cortando
carne de los desperdicios en el bote de basura. Ellos vivían allí, tenían su casita allí de material sintético, y yo no podía controlar la cantidad de moscas que estaban entrando en mi carro mientras botaba la basura. Y yo por un momento me hice la idea, ¿qué pasaría si ellos me invitan a comer? ¿Yo sería capaz de comer allí? El Señor Jesucristo descendió del cielo para comer en medio de la miseria con los miserables pecadores, para atender a aquel que estaba a la puerta de rico, Lázaro. Lo atendió. Para atender a aquel que iba de camino, el samaritano, el que cayó en manos de ladrones, lo atendió. Pero lo más grande es que me atendió a mí, un miserable pecador. No merecía nada, pero se hizo pobre siendo rico. O sea, no es que siendo rico se hizo pobre, sino se hizo pobre siendo rico, sin dejar de ser rico, sin dejar de tener todos los recursos, no los usó. Fuimos impresionados, al menos eso fue mi impresión, del hermano Samuel Rojas y el hermano Misael Alvarado, y quien les habla acompañó a don Santiago Waslin a una visita a Caicara del Orinoco. No había nada donde todavía llegar, no había una casa para llegar, no existía el local, y llegamos a aquella casa donde nos trataron muy amablemente, pero no tenían la disposición de atender a tantos en ese momento, pero ellos lo hicieron. Yo me imaginaba que don Santiago iba a decir, bueno, vamos a ir a pagar una pensión y quedarnos esta noche allí. ¿Se acuerda de eso? Pero él dijo, nos vamos a quedar aquí con ellos en su casa. Y era difícil dormir allí. No había agua, no había ventilador, y era un techo muy bajito, con mucho calor. El río estaba lleno y había alcanzado parte de las calles, de algunas calles. Todavía no había subido a su colmo, como sube muchas veces, pero esa noche yo entendí una lección. No hay mejor manera de identificarse con el pecador que quedarse con ellos. O sea, el Señor Jesucristo se quedó, vino para nacer donde estaba el pecado, donde estaba la pobreza, y prueba de eso fue que fue acostado en un pesebre, envuelto en pañales, como hemos oído ya del hermano Adín. Pero lo que se resalta pues en el estudio es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo. El regalo fue Él. No es que Él mandó un regalo muy grande, no mandó un ángel, no mandó al arcángel Miguel ni a Gabriel, no mandó a ninguno de ellos. Él mismo atendió personalmente nuestra situación. Y sabe, hermano, Él mismo va a volver, no va a enviar a otro. Él mismo, el mismo Señor Jesucristo. Pero el don inefable, inexplicable de Dios, su Hijo, el eterno Hijo, por amor a nosotros miserables pecadores. Permítanme una pequeña intervención. Gracias a Dios por su don inexplicable. No hay palabras para describirlo, no hay capacidad para explicarlo. No obstante, el apóstol está dando gracias por ese don. Me hace pensar, hermano, que conocemos ese don.
pero no podemos explicarlo. Él no está sujeto al razonamiento, a la lógica, a la filosofía, pero podemos conocerlo y lo hemos conocido. Le dijo el Señor a la samaritana: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Ahí estaba el don. Ella le dijo: Señor, ¿cómo me vas a dar a mí el agua si el pozo es hondo y tú no tienes de dónde sacarla? ¿Cómo sacarla? Porque como judíos y samaritanos no se trataban entre sí, no podían ni siquiera usar el mismo recipiente para sacar agua. Cada uno tenía que traer el suyo, ¿no? Entonces, él no tenía necesidad de sacar el agua porque él mismo era el agua de vida. El don, si conocieras el don, bueno, hemos conocido ese don, aun cuando no podemos explicarlo. Pero otro pensamiento sobre esa expresión, gracias a Dios por su don inefable, es, como hemos oído, una doxología. Y el hecho de que tenemos ese don tan precioso y que no podamos explicarlo implica que nuestra adoración es limitada aquí en la tierra. Hemos de venir en esta mañana con la tarea más enorme que los salvados podemos tener: intentar dar gloria a Él y a su Hijo amado, honrar al Hijo, pero sin presunción, hermanos. Como no podemos explicar ni entender plenamente a este don inefable, por supuesto, nuestra acción de gracia, nuestra devoción, nuestra adoración siempre llevará ese sello de la limitación. Dios sabe que le amamos en forma limitada, como dijo Pedro llorando: tú lo sabes todo. Si te amo, como dice el himno, pero no te amo siempre como el sumo bien. Si queremos que, como dijo el salmista, rebosa mi corazón palabra buena, y mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, es que dice. No es de rapidez, es de diligencia, ¿verdad? Diligente. Aún con todo el empeño y todo el ejercicio, vamos a dirigir al Rey nuestro canto en medio de nuestra propia limitación. En el Nuevo Testamento no hay específicamente una porción que sea usada deliberadamente por los apóstoles para preparar al pueblo de Dios para la cena del Señor. Eso llama la atención, porque la mayoría de las porciones que utilizamos en el Nuevo Testamento en los cultos devocionales tenían o tienen un contexto particular que inclusive va más allá de la cena del Señor. Por ejemplo, en esta parte que estamos leyendo, el apóstol comienza con esta expresión del versículo 9, animando al pueblo de Dios a dar. Y pone como ejemplo al Señor. Nos hace pensar en lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 13 del mercader que vendió todo y del que estaba buscando hay una perla preciosa y lo vendió todo.
aquí el apóstol dice, el Señor por amor a nosotros estuvo dispuesto a darlo todo. Su vida se dio a sí mismo. Pero ¿cuál era el propósito real del apóstol Pablo? Era que ellos contribuyeran para la necesidad que había en Judea. Yo creo que iba más allá que eso. Porque en el versículo 5 parece que los de Macedonia habían entendido eso, porque dice que ellos, antes de dar para la necesidad de los santos, se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Cuando uno piensa en la cena del Señor, está bien, qué bueno, que nuestros pensamientos y nuestros corazones se calienten al pie del Calvario y venir a la cena del Señor con un corazón rebosando de gratitud. Pero ¿y después de la cena del Señor? Y en el resto de la semana, que permanezca en nosotros ese deseo, ese espíritu. Señor, ¿qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Y el propósito de esto no solamente es venir, mirar al Señor, sino, Señor, ¿qué te puedo dar yo? Toma mi corazón. Y eso no solamente tiene que ver con la cena del Señor, eso tiene que ver con todos los días de la semana, con todas las semanas del mes, con todos los meses del año y con todos los años de nuestra vida. Una consagración, animándonos a dar todo lo que tenemos a Él. Pero en la otra referencia, ya en capítulo 9, versículo 15, creo que en el contexto el apóstol le está diciendo a los corintios, mire, cuando ustedes manden esa ofrenda y sea recibida allá en Judea, versículo 12 del capítulo 9, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Esa ofrenda iba a ser recibida con gozo, con gratitud y con una glorificación al nombre de Dios. Ahora, hermano, si esa ofrenda, ese dinero, era algo material, que iba a suplir la necesidad de los santos en Judea, iba a ser recibida con tanto impacto de parte de los creyentes. El apóstol termina aquí diciendo, el don que nosotros hemos recibido es mucho más grande que una ofrenda material. Y él termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Vivir permanentemente agradecidos. Porque la ofrenda de Cristo nos ha hecho ricos. Ha suplido todas nuestras necesidades. Y podemos decir, como el apóstol, gracias a Dios por su don inefable. Una pregunta es, ¿dónde se ha escondido Samuel Rojas? ¿Ah? Yo no lo veo. Solamente una cosita pequeña. Recordando lo que nos decía el hermano Adín, de David preparando para la casa de Dios, allí en el capítulo 22 de Segunda de Crónica, de Primera de Crónica, ¿no es? No, él habló de 29, pero en el mismo tema, en el capítulo 22 y el versículo 14 dice,
He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro sin medida. Con grandes esfuerzos. Creo que es la versión moderna que dice de mi pobreza. De mi pobreza he preparado. Y entiendo que David encontró todas esas riquezas con batallas, exponiendo su vida, como dijo Jonatán a David, él tomó su vida en su mano, tú lo viste y te alegraste. O sea, él se expuso. Entonces, de mi pobreza he preparado todo esto. Solamente para que agregue ahí a lo que ya tenemos. Yo estoy escondido detrás de él. No hay palabras para explicar todo esto, hermano. Pero él dice, ya conocéis, ese conocimiento experimental. El que es salvo conoce esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿La conoces tú? Yo la conozco, pero debemos ir avanzando, subiendo en el conocimiento de esto. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 Pedro capítulo 3. Hay una condescendencia porque dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No lo merecíamos. La causa por amor a vosotros. ¿Quién soy yo? Dijo Mefiboset, un perro muerto como yo, tan insignificante que soy yo. Dice, por amor a vosotros. Y entonces, dice, siendo rico, es un capital personal. Él es rico. Él es el heredero, dueño de todo. Entonces, siendo rico, se hizo pobre. Y eso nos lleva a la cruz, hermano. Ahí el creador de todas las fuentes de agua fresca y el que mantiene todas esas fuentes de agua, dijo, tengo sed. ¿Y qué le dieron a beber? Vino agrio, vinagre. Pero con esa pobreza, por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Eso no dice aquí que somos ricos, pero somos enriquecidos porque lo tenemos a Él, y teniéndolo a Él lo tenemos todo. Entonces, aquí es la fuente, y en el versículo 15 es la fonética, la expresión, porque dice, gracias a Dios, eso es una exclamación de gratitud. Hay que expresarlo, el Señor quiere que expresemos la gratitud. Hay un salmo que es dedicado para cantarlo en el momento que se ofrecía la ofrenda de paz por acción de gracias. ¿Sabe cuál es ese salmo, no? Salmo 100. Entonces, Dios quiere que se haya esa expresión audible de gratitud, y eso es lo que el Señor quiere en la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí. No me olvides. Pero Él quiere escucharnos en nuestro propio idioma, con nuestras propias palabras, expresar lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, yo soy torpe y necesito como acomodarlo para recordar las cosas. Allí hay una exclamación de gratitud y dice, gracias a Dios. ¿Hay alguno más grande que esa persona? Y hay una excelencia gracia, porque es el don de gracia. No lo merecíamos, pero Dios nos ha dado su don, que es el Señor Jesucristo. Inefable la explicación, ya hemos oído, inexplicable, pero nosotros sí conocemos eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y debe haber una expresión de lo que hay en el corazón. Perdone, William, que no le dejamos hablar. 7 palabras muy especiales. Algunos, comenzando los caminos del Señor, comenzando en la asamblea, tienen dificultad para
comenzar a participar en la cena del Señor, porque nos oyen o oyen a hermanos adorando al Señor. Duramos 10 minutos haciendo un recuento de la historia del Señor, su descenso, sus sufrimientos en la cruz. Yo no puedo hacer eso, dicen ellos, y se sienten privados para tomar parte. Pero aquí en solamente 7 palabras hay una expresión de gratitud que alcanza el corazón de Dios. Y eso es lo único que hace falta, hermanos, para adorar al Señor. Después de contemplar esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos expresar de lo profundo de nuestros corazones esa gratitud que sin duda es lo que nuestro Padre está esperando escuchar de su pueblo, no solamente audiblemente. Nuestras hermanas que no toman parte, de sus corazones sale prorrumpe esa nota de alabanza. Gracias a Dios por su don inefable. Listo. Ya pasó la hora. Creo que Pedro está allí. Hay 5 minutos más. Gracias. Bueno, voy a decir que ellos no han hablado. Ajá. Adelante, hermano. 5 minutos más debido a la falta de luz. Han hecho más bien. Y ya tenemos 2 de esos 5. Quedan 3. Notaba que parece que son palabras sinónimas en el contexto, pero que aunque creo que son sinónimas, cada una de ellas muestra algo relacionado a este tema tan elevado como lo es el don de Dios. Las 3 palabras que se usan tocante al contexto de lo que estaban recibiendo los creyentes es, la primera le llama la gracia, versículos 1 y 7, versículo 19 le llama donativo, el versículo 20 le llama ofrenda. La gracia sale del corazón. El donativo tiene que ver con posesión y la ofrenda tiene que ver con Dios. Todas estas 3 cosas indispensables con relación a nuestra respuesta por ese don. Un don. Cuando se habla del Señor, un don. Juan 3:16, lo que ha dado, Dios ha dado, un don. Lo más valioso, lo que daba sentido a todo el plan y el propósito de Dios. Nos ha dado a su Hijo. Y viendo todo como un don, cuando se expresa la gracia es algo inmerecido. Cuando se habla de amor es algo invertido. Dios está invirtiendo. El único que invierte en algo que pudiera más bien a él causar pérdida somos nosotros, pero Él lo hizo por amor. Ese don habla de algo de indigencia. Me llamó la atención. Y
y afecta mi corazón. La expresión se hizo pobre, ser mendigo, llegar a ser indigente, para que por su pobreza, la mendicidad, las zorras tienen guarida, mas las aves del cielo tienen nido. Y hermano, miremos al Señor, miremos a Cristo. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué solemne, impacta por demás esa bendita persona, pero ese don, algo inexplicable. Como decía don Samuel, debemos escondernos desde detrás. No se puede hacer otra cosa que postrarnos en gratitud y adorar. Él sí tuvo donde reclinar su cabeza, hermano. El verbo que él usó, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, es el mismo verbo que se usa en Juan 19, cuando dice, habiendo inclinado su cabeza. Él la recostó fue en esa cruz de madera rústica. Él no tenía una cama propia donde recostar su cabeza, pero la vino a inclinar antes de morir, porque él tenía pleno control de eso. La muerte no tenía control sobre él. Él inclinó su cabeza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió. Ya. El estudio está terminado. Vamos a servir el desayuno. Por favor, un hermano, orar, dar gracias por la enseñanza y por los alimentos. Con relación a el local, los hermanos necesitarán no solamente limpiar, sino reorientar las bancas. Necesitamos salir lo más rápido que podamos. Entonces, que ellos terminen de recoger, por favor, desocupar el salón para poder preparar el local para la cena del Señor. Entonces, favor, un hermano, orar por la enseñanza y por los alimentos, y estaremos comiendo. Dispensen, nos sorprendió la falta de luz, la planta que teníamos no falló, pero gracias al Señor por lo menos pudimos remediar la media hora restante del estudio. Entonces, esperamos que llegue la luz para el mediodía, si no, ya todo está coordinado para tener los ventiladores prendidos.